Muy bien, chicos, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí presentes y espero que hoy podamos tener también intervenciones, ¿no? Mediante el chat sobre el tema que tenemos el día de hoy, que es el taller de escuelas de padres, ¿sí? Como auxiliar de educación, como docente o como ente que trabaja dentro del rubro de educación, nosotros tenemos que conocer, muy buenas tardes con todos chicos, tenemos que conocer muy bien de qué se tratan las escuelas de padres, por qué razón es tan importante, cómo podemos trabajarlas y de qué manera podemos llegar a sensibilizar a los padres de familia para que podamos colaborar en toda su aventura, por así decirlo, de crianza positiva para sus niños. ¿Por qué decimos aventura? Porque evidentemente la crianza de los hijos trae aspectos positivos y negativos que nosotros como auxiliares de educación inicial, como parte del entorno educativo, tenemos que saber cómo podemos orientarlos, ¿no? Y cómo ayudarlos a que se dé, en cierta manera, esta crianza positiva para la mejora de los niños. Cuando un niño está integrado por un hogar el cual respeta sus procesos, respeta su avance, su ritmo de aprendizaje, ese niño se vuelve seguro de sí mismo, confiado, se vuelve estable emocionalmente, independientemente de que la familia sea funcional o no, ¿no? En términos generales, porque evidentemente hay niños que viven en hogares constituidos, pero tienen una realidad muy triste, así como hay niños que viven en hogares disfuncionales, pero tienen realidades muy distintas y muy alegres, por así decirlo. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hablamos de familia, hablamos de responsables, de padres de familia, tenemos que considerar que el padre y la madre, ambos, tienen la misma función de crianza positiva con sus hijos, ¿sí? Evidentemente, hoy en día, en pocas palabras, se determina que hay un poco más de responsabilidad quizás por la parte maternal, ¿no? Pero en cierta forma la responsabilidad se da de la misma manera para ambos, ¿sí? Así que vamos a ahora empezar con nuestro tema del día de hoy y vamos a primero a poder respondernos a nosotros mismos qué son las escuelas de padres, qué es la escuela de padres. Pero para esto nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres son ciertos programas o talleres que están debidamente diseñados, ¿no? Para poder apoyar y educar a los padres y cuidadores, ¿no? Según el rol de crianza, ¿no? En todo su proceso de crianza, ¿no? Y también para el desarrollo de sus hijos. En cierta manera, esto ayuda a que el desarrollo de sus hijos se dé de manera positiva. Entonces, evidentemente podemos decir que las escuelas de padres, ¿no? Ha sido muy entendido de diferentes formas, de diferentes modos. Ha sido interpretado de diferente manera. Desde clases para poder mejorar una cultura general en padres, o un ciclo de charlas sobre temas educativos, o incluso en reuniones de padres con profesores solamente para poder hacer un seguimiento del curso o implementar otras tareas educativas y culturales, ¿no? Pero sin embargo, nosotros tenemos que mencionar y establecer ciertos puntos que consideramos que son muy importantes. Las escuelas de padres, desde una perspectiva crítico-participativa, pueden impulsar todo un proceso de formación permanente del profesorado, de reconstrucción cultural y de desarrollo organizativo del centro que lleva a esta experiencia. Entonces, nosotros podemos mencionar que evidentemente las escuelas de padres es una necesidad para los padres de familia. ¿Por qué es una necesidad? Porque evidentemente nosotros somos los que vamos a apoyar en ese proceso como guía para el desarrollo de sus hijos. Y no solamente es eso, sino que vamos a tratar de interactuar para hacer que esta crianza de este niño sea muy positiva y que el niño pueda, de alguna u otra manera, en su proceso de primera infancia, se sienta muy conocedor de un ambiente o un entorno positivo para su propio desarrollo. Es por eso que en las escuelas de padres tienen una función específica, que es ayudar al padre o madre de familia a que las relaciones humanas dentro del hogar
sean conscientes, sean respetuosas y que se tenga que determinar en cierta manera que hay posibilidades o hay ayuda que nos van a ser de utilidad para que nuestros hijos puedan desarrollar abiertamente estas capacidades comunicativas entre ellos, que viene a ser entre la familia, ¿no? Entre ellos mismos, padres e hijos. Es por esa razón que los conflictos, las dificultades y las tensiones que haya dentro de un hogar o que se viva dentro de un seno familiar, se tiene que saber para que nosotros podamos saber desarrollar, ¿no? ¿Qué tipo de talleres podemos utilizar o podemos hacer para poder ayudar a mejorar esa oportunidad comunicativa entre los hijos y entre los padres? Es por esa razón que a veces las escuelas preguntan de alguna u otra manera, señora, señor, ¿cómo se da en el hogar? ¿Cómo está la relación, por ejemplo, de Pepito con su papá o con su primo, con su tío, con su abuelo? Y todo esto conlleva a que nosotros, como auxiliares de educación, podamos tener una perspectiva de la realidad de donde viene nuestro niño, de cómo nosotros podemos, de alguna u otra manera, eh, afianzar este lazo de confianza que se necesita tener dentro de un hogar. Evidentemente, hoy en día los hogares han sido catalogados en su gran mayoría como hogares con muchos problemas. ¿Por qué? Solamente por el hecho de que no hay esa comunicación que se debe de tener entre padres y hijos, porque a veces no se respeta la privacidad. Una cosa es que nosotros digamos la privacidad de nuestros hijos y otra cosa es una supervisión que se debe de tener por parte de los padres con los hijos. El hecho de que nosotros invadir la privacidad de alguien es muy diferente a poder supervisar. Como padres de familia podemos tener la confianza necesaria para poder gestionar ese lazo con nuestros hijos, pero otra cosa muy diferente es que seamos permisivos. Entonces, hay que poner ciertos límites en el proceso de crianza positiva para que podamos construir un lazo de confianza, un hogar, el cual sea positivo para nuestros niños y también para nuestros adolescentes, claro está, ¿no? Evidentemente, en la primera infancia se da todo el proceso del desarrollo del carácter y temperamento de nuestros niños. Para esto nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en el proceso de eh, lo que viene a ser la crianza positiva. Entonces, evidentemente, chicos, ¿qué son para, o qué es para ustedes la escuela de padres? A ver, los leo en el chat. ¿Qué son para ustedes la escuela de padres? Voy a leer en el chat, chicos, chicas, así que voy a estar muy atentas a la respuesta que ustedes me den, ¿sí? Principalmente tenemos que considerar que las escuelas de padres, en cierta forma, son como talleres, como procesos, como charlas, pero estas charlas no están orientadas tanto al tema educativo solamente, sino también está orientado al apoyo y al guía que los padres necesitan quizás para comprender a sus hijos. En cierta manera, es de mucha utilidad para que en cierta forma el niño, ¿no?, pueda tener un entorno que sea agradable y positivo. Es por ello que todos los estados o ministerios de educación a nivel mundial siempre establecen la relación con los talleres de escuelas de padres como una obligación en cierta forma, ¿no? Sobre todo para los niños que están en edad escolar, ¿no? Desde inicial, primaria y secundaria. Pero ¿por qué se tiene tanta importancia? Porque evidentemente el padre de familia, la madre de familia, cumplen un rol muy importante en el desarrollo emocional de sus hijos, en el desarrollo no solamente emocional, sino también educativo, cultural. Es por ello que los padres de familia, ¿no?, tienen que considerar que evidentemente la institución educativa, cuando hace ese tipo de talleres, es base a la problemática que encuentra en el aula, que puede detectar en el aula. Entonces, en cierta forma, se trabaja de manera colaborativa con la comunidad educativa para poder lograr un punto muy importante, que creo que ya lo he mencionado, que es la crianza positiva. Cuando nosotros hablamos de crianza positiva, hablamos de una guía que va a tener el padre de familia
para poder brindar esa orientación que el niño necesita. Entonces, evidentemente, esta orientación que el niño necesita para su correcto desarrollo va a venir no solamente por parte de la escuela, sino también por parte de los padres de familia. Es por eso que nosotros tenemos que considerar el hecho de que si nosotros establecemos un taller de escuelas de padres, tenemos que hacerlo de una forma segura y muy propia también, y considerando mucho el detectar o el primero saber la problemática que tiene mi aula, por ejemplo, ¿no? Digamos que estamos en una escuela, ¿no? Y evidentemente yo en un aula tengo a niños que de repente sufren algunos de maltrato, otros de repente sufren de incomprensión, o hay algunos alumnos que están solos, sufren de soledad, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos remediar esa problemática? ¿Cómo podemos darle solución a ello? Nosotros no estamos en casa, nosotros estamos en la escuela y evidentemente hay aspectos que nosotros no podemos llenar en los alumnos, en los niños, y que son requeridos por sus propios padres. Porque a veces los padres dicen, no, mi hijo, él dice que no se siente bien, que no sé qué tiene, por eso que no va a ir a la escuela. Y lo primero que a veces piensan es que el problema es la escuela. Y en la mayoría de casos no es el problema solamente la escuela, sino que ya hay un trasfondo, hay un problema de autoestima, un problema emocional, hay un problema de inseguridad, y todos esos problemas, muchos de esos problemas vienen siempre orientados desde el hogar. Inconscientemente vienen desde el hogar. Entonces, si nosotros hablamos de otro tipo de problemática, como por ejemplo el bullying, por ejemplo, ciertos problemas, por ejemplo, que de repente conlleva a la inestabilidad emocional del niño, por ejemplo, en la escuela, eso sí corresponde a la escuela, como responsabilidad a la escuela, pero también al padre de familia, porque evidentemente nosotros tenemos que hablar tanto con la víctima y el victimario, y tanto con los padres de la víctima como los padres del victimario. Entonces, evidentemente, es un punto muy largo, realmente es un tema muy extenso, pero en esta clase vamos a tratar de abordar los puntos más generales e importantes para que ustedes puedan trabajar activamente dentro de un aula y saber en qué momento se realizan estos talleres y cómo voy a realizar estos talleres. Evidentemente, los talleres de escuelas de padres son como si fueran sesiones de clase, pero se determina también comunicando dirección para que se pueda gestionar con un responsable a cargo, ¿no? Con un responsable a cargo que sea especialista en el tema que va a tratar. Así que vamos ahora a seguir con nuestro próximo PDF. Voy a ver el chat. Evidentemente tengo acá la colaboración de Areli, que me dice que es una forma de poder comunicar a los padres, sugerir una mejor forma de ayudar a sus hijos en cuidarlos. Sí, muy bien. También la escuela de padres se brinda orientación a los padres de familia para que el niño lleve su etapa lo más sana posible. Muy bien, Valencia, claro que sí. Entonces, es una forma de poder orientar, pero también tenemos que considerar que esta forma de orientación no solamente va al niño que sea víctima, sino también el niño que sea victimario. Por esa razón nosotros tenemos que considerar la problemática dentro del aula, porque ese niño que de repente está generando algún bullying, algún fastidio hacia otro compañero, es porque ese niño también tiene algún problema que viene orientado del hogar, porque algo debe estar pasando con ese niño que quiere hacer daño a sus compañeros, que no se siente feliz consigo mismo y por eso necesita hacer daño a otro niño, por ejemplo. Entonces, evidentemente es un tema que desglosa una y otro tema a consecuencia de un punto inicial. Es por eso que las escuelas de padres tienen que trabajar de manera activa durante el año, ¿no? En una institución educativa. Y mayormente estas escuelas de padres se dan a sugerencia de las problemáticas que el auxiliar de educación y el docente pueden detectar en su aula. Es por ello que es muy importante que el auxiliar sea muy observador, así como el docente, ¿no? Evidentemente, la escuela de padres tiene ciertas implicancias a considerar. Por ejemplo,
tiene que tener un plan sistemático. Cuando hablamos de un plan sistemático, vamos a establecer que las escuelas de padres requieren de una planificación organizada, de un ritmo regular, con una estructura muy cerrada en cuanto a los miembros que van a asistir, para que pueda haber un compromiso de asistencia y se logren ciertos objetivos fijados. Cuando nosotros hablamos de plan sistemático, en cierta manera, tenemos que considerar que esta planificación debe ser de acuerdo a lo que nosotros detectemos y tiene que ser con padres de familia que estén comprometidos a asistir para poder lograr el objetivo fijado. Y el objetivo fijado no solamente trae beneficios a la institución, por si acaso, sino que trae beneficios a los propios padres, porque evidentemente el padre de familia, mediante los talleres de escuelas de padres, va a aprender a conocer más a su hijo, va a aprender a cómo abordar ante ciertas situaciones y también va a aprender a poder sensibilizarse según lo que su hijo pueda estar ocurriendo con él o pueda estar pasando con él. Es por eso que estas escuelas de padres tienen que ser debidamente planificadas. Ahora, me dice que también tenemos que considerar que estas escuelas de padres son de formación. ¿Qué cosa quiere decir que son de formación? No son exactamente una charlita o una reunión, sino que este tipo de talleres se establecen con sesiones de aprendizaje y de autoaprendizaje. Y estas sesiones están basadas en una serie de contenidos que van a trabajar desde diversos conocimientos, habilidades y actitudes. Y entonces, mediante el diálogo y desde la reflexión, se generan estas sesiones de aprendizaje para poder, en cierta forma, sensibilizar a los padres de familia base a las experiencias que ellos ya están viviendo con sus hijos y base también a las experiencias de otros padres de cómo han podido también solucionar ciertos inconvenientes o ciertos problemas que pueden haber tenido en la formación de sus hijos. Entonces, también tenemos que considerar, ¿no?, que la verdadera educación, ¿no?, viene o recae, en cierta manera, por parte de los progenitores, ¿no? Si bien es cierto, evidentemente el niño viene del hogar con estos valores ya establecidos por parte de sus padres, pero nosotros tenemos que considerar que los padres de familia, ¿no?, cuando asisten a estas escuelas de padres, ¿no?, hay una mejor orientación y una mejor guía de cómo cambiar a tiempo ciertas actitudes que están siendo negativas para nuestros hijos. Entonces, tiene que haber mucho interés y motivación por parte de familia, por parte del padre de familia, para que él pueda reflexionar activamente y también hacer una práctica cotidiana con lo nuevo que aprende. Es por eso que tanto padre y madre tienen que saber qué piensan y cómo viven, ¿no? Por ejemplo, orientado a sus hijos, ¿no? Porque evidentemente nosotros vemos a nuestros hijos, ¿no? Si nosotros nos ponemos a hablar como padres de familia, ¿no? Vemos que nuestros hijos están con el celular, quizás están bien, están ahí, están en casa, pero más allá de eso, sabemos qué piensan, sabemos cómo se sienten, sabemos qué es lo que quieren para su vida. Entonces, evidentemente, hasta el niño más pequeñito está pensando en su propio ser, está pensando en él mismo y tiene muchas incógnitas que a veces ellos mismos no resuelven en ese momento porque no lo entienden. Pero si tienes un mensaje de aliento por parte de tu padre, de tu madre, por más pequeñito que seas, ¿se le va a quedar en la cabecita esas palabras de aliento, sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se les va a quedar en la cabecita? Claro, Karim, se les va a quedar en la cabecita. Entonces, evidentemente en el momento no van a entender la palabra. Pero si tú le dices, mi amor, tú eres súper inteligente, eres un niño muy hermoso, ese niño te va a mirar y se va a reír. Pero cuando crezca, va a decir, sí, yo soy inteligente, sí, yo soy hermoso. Mi mamá me lo decía, sí, yo soy bueno. Obviamente que ya cuando va creciendo, hay que darle la guía que necesita para saber hasta qué punto hay que ser bondadoso, qué es lo que nosotros podemos permitir con nosotros y qué es lo que no debemos permitir hacia nosotros. Entonces, evidentemente, el niño eh, siente o necesita, de cierta manera, una atención más oportuna
por parte de sus padres de familia, de sus propios padres. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces, es muy importante que nosotros podamos conocer que hay aspectos psicopedagógicos y ambientales que nosotros podemos abordar mediante estas escuelas de padres. Y evidentemente van a pertenecer tanto al mundo de la psicología y de la educación como también al mundo del medio ambiente. Pero ustedes me dirán, Miss, ¿pero por qué el medio ambiente? Porque nosotros tenemos que considerar que el cuidar también nuestro entorno es cuidar nuestra mente. Por ejemplo, si vivimos en un lugar en donde todo está sucio de cabeza, tu mente, tu pensamiento, ¿está igual o no? ¿Ustedes qué dicen? Claro, está igual. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos, por ejemplo, motivar en nuestros niños? Cuidar nuestro medio ambiente, el lugar que nos rodea. Un ambiente en el cual nosotros estemos, que sea nuestro propio, que esté ordenado, limpio, es un ambiente que nos va a dar seguridad y tranquilidad. Entonces, lo que nosotros queremos es que el niño tenga esa posibilidad de pensar que cuidando el medio ambiente también te gestiona tranquilidad a ti mismo y te da esa estabilidad que también necesitas. Entonces, es por ello que mayormente en estos países asiáticos, por ejemplo, lo primero que hacen es enseñar a sus niños, por ejemplo, a cómo ser autosuficientes, a cómo ser independientes, a barrer, a limpiar, a doblar su ropa, a no tener cosas guardadas más de lo necesario, por ejemplo, a tener un orden parametrado de las cosas, a respetar ciertas normas de convivencia que se deben establecer también en los hogares. Entonces, cuando se establecen estas normas desde muy pequeñito, sin necesidad, por ejemplo, de llegar a la violencia, de poder maltratar a un niño, evidentemente se les enseña a que ellos se valoren también a sí mismos y se les da esa habilidad, se les da esa destreza para que ellos gestionen más rápido su propio entorno, en su propio entorno, perdón. Entonces, así se vuelven autosuficientes, se vuelven independientes. Es por eso que en la gran mayoría de estos países asiáticos ellos establecen como primera enseñanza y también establecen esta enseñanza con los padres de familia a poder ayudar al niño que él sea muy autosuficiente y que tenga responsabilidades según a su tiempo y a su edad. Es por esa razón que, en cierta forma, dentro de las escuelas de padres, lo que hoy en día se quiere abordar es que nosotros como padres tenemos que ayudar a colaborar en el hogar, todos por igual dentro de un hogar. Y eso amerita que todos nos ayudamos entre todos. Y si todos nos ayudamos entre todos, ¿somos un equipo, chicos? Claro, somos un equipo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué temas más o menos nosotros abordamos, por ejemplo, si hablamos de aspectos psicopedagógicos, psicológicos? Vamos a abordar, por ejemplo, el yo como mi persona y desarrollo de mi propia persona. Y voy a hacer conocer, por ejemplo, al padre de familia cómo se establece el desarrollo de un niño. Si el padre de familia, por ejemplo, hay padres y hay madres que a veces tienden a discutir mucho con sus niñas, por ejemplo, cuando están en el proceso de los 10, 11, 12 años y cuando están en ese proceso de cambio hormonal. Por ejemplo, hay padres que no conocen, evidentemente en el proceso de cambio hormonal de las niñas, se ponen un poquito renegonas, como que no quieren obedecer, como que se ponen un poco tristes, como que tienen sentimientos encontrados, porque están próximas a que van a menstruar ya, por ejemplo. Entonces, si el padre y madre de familia conoce este proceso y este desarrollo psicopedagógico, psicológico de la niña, por ejemplo, en el proceso de su cambio físico, vamos a poder comprender que evidentemente, por ejemplo, antes de que les venga de repente su menstruación, las niñas tienden a ponerse, digamos que un poco
no especiales, sino la palabra sería quizás un poco tercas, quizás algunas un poco sentimentales, algunas un poco cansadas, algunas no quieren hacer ciertas actividades, pero sin embargo no todos los padres lo comprenden, se ponen un poco irritables, claro que sí. Entonces, en cierta manera, hay que comprender a las niñas y evidentemente en ese proceso es muy normal. A nosotros mismos nos ha pasado, por ejemplo, que nos ponemos un poco fastidiosas, ¿no? Sin embargo, hay padres y madres de familia que no se acuerdan quizás de ese proceso o no lo conocen y reaccionan de manera quizás un poco agresiva o comienzan con palabras un poco, digamos, que afectan a la niña en el proceso de su cambio hormonal, en su proceso. Y eso debilita mucho la autoestima, por ejemplo. Entonces, si evidentemente también dedicamos a consentirlos quizás, o consentirlas en este caso, en ese proceso de su propio desarrollo, evidentemente la niña se va a sentir amada, respetada, porque estamos respetando su propia evolución, su propio desarrollo, hasta que ella se adapte y sepa que es muy normal ese proceso. Y eso por lo menos puede durar 4, 5 años, 6 años, desde que empieza la etapa menstrual. Entonces es una forma de que nosotros también podamos dar a conocer a los padres de familia cómo podemos comprender a nuestros niños en ese proceso. Por ejemplo, en el varón, cuando empieza ya con el desarrollo de los 12, 13 años, 14 años, el niño ya quiere su independencia, quiere estar solo, no quiere que nadie lo moleste. Evidentemente está comenzando a explorarse. Y eso es algo que, por ejemplo, la madre a veces no conoce. La madre a veces dice, no, mi hijo no sé qué tiene, le pasa esto, aquello. Entonces, si nosotros empezamos a conocer el desarrollo de los niños, vamos a poder comprenderlos. Y cuando hay comprensión, hay un entendimiento. Es igual, por ejemplo, con los niños pequeños, varoncitos, 1 año y medio, 2 años, comienzan a explorar su cuerpo. Las niñas también, los niños también comienzan a explorarse, a tocarse. Es parte de su desarrollo en la primera infancia, por ejemplo. Y hay que respetar que se están conociendo a sí mismos. Primero físicamente y luego ya espiritual, personalmente, ¿no? Ellos ya van conociéndose después. Pero quien los conoce primero son los padres de familia. Es por eso que a los padres tenemos que saber guiar para que en ese proceso ellos puedan ayudar a sus hijos en su propio desarrollo, porque ellos van a necesitar esa guía. Y obviamente los padres, ningún padre nace sabiendo, ningún padre nace sabiendo. Todos los padres nos equivocamos y cometemos errores en el proceso de poder criar a nuestros propios hijos. Es por eso que cuando nosotros les damos esta facilidad de las escuelas de padres, los padres que realmente están comprometidos con la crianza de sus hijos asisten. Claro, también. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que conocer que hay ciertos puntos temáticos que podemos tratar, ¿no? Como por ejemplo el yo, la persona y su desarrollo, vivo en familia, cómo se da el hogar, la familia, cómo es vivir en familia, me relaciono. Otro tema que, por ejemplo, podemos conocer es la edad preescolar de los 6 a 9 años, la evolución afectiva, el ambiente en el hogar, el diálogo entre padres e hijos. Es por eso que es muy importante que nosotros hagamos estas escuelas de padres. Y se menciona la importancia porque evidentemente el niño desde su primera infancia comienza una aventura de su propio desarrollo, de su propia vida, que para él es desconocido y que todos los niños tienen un ritmo muy diferente de aprendizaje, muy diferente de adaptación. Es por ello que siempre se recomienda que haya una guía eh, en las escuelas para los padres de familia. Evidentemente van a haber casos de padres de familia que quizás no estén de acuerdo con el proceso del taller de escuelas de padres. A veces creen saberlo todo y dicen, no, mi papá me crió así, mi mamá me crió así, y no, eso no funciona. Pero en cierta manera, nosotros tenemos que saber cómo sensibilizar al padre de familia, saber ayudarlo. Y evidentemente el padre de familia va a ir adaptándose según a la problemática que también tenga.
Y obviamente van a haber casos en que de repente hay personas que tienen un poco el concepto cerrado, ¿no? Del tema de la crianza positiva, ¿no? Y evidentemente ellos se jactan de que así ha sido antes y que así es mejor, ¿no? No, mis abuelos, mis padres me han criado así y así está bien. Pero sin embargo, si te das cuenta, ese adulto que te habla de esa manera es un adulto con bastante daño emocional, con bastantes problemas de aceptación, con bastantes problemas emocionales de relacionarse también. Entonces son ciertos aspectos que nosotros vamos a tener, ciertos casos, pero vamos a poder quizás eh, eh, enlazar esa relación. Ahora, evidentemente para poder hacer estas escuelas de padres hay un periodo de tiempo y es necesario que se marquen un tiempo determinado para las sesiones de escuelas de padres, para que haya una verdadera organización sistemática y los padres puedan tener en cuenta esta regularidad a la hora de adquirir un compromiso y alcanzar un objetivo formativo. Entonces, hay que valorar cuál es la periodicidad, ¿no? Ideal, que puede ser semanal, puede ser quincenal, puede ser a lo largo de un mes, ¿no? O una duración de 2 horas. Entonces, nosotros evidentemente como auxiliares de educación y personas que trabajan dentro del rubro de educación, tenemos que definir bien los núcleos temáticos, la disponibilidad de los padres, las actividades que vamos a realizar y los objetivos previstos para poder concretar, ¿no? El ritmo previamente. Se tiene que realizar una consulta sobre quiénes van a estar verdaderamente interesados en participar. Y evidentemente todo se hace con ayuda y apoyo de la dirección y la coordinación o el tutor también del nivel educativo. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro PDF. Antes de seguir esta parte, vamos a ponerles un pequeño video para que ustedes puedan comprender un poquito más de qué es una escuela de padres, ¿sí? Un minutito, chicos. Por favor, vean bien el video que vamos a interactuar un poquito sobre este video, ¿sí? Que ayuda a fortalecer la relación entre padres de familia, docentes y la institución educativa. Este es un espacio de aprendizaje que promueve el intercambio de ideas, experiencias y la interacción de todos los participantes para buscar solución a problemas que se llegan a enfrentar en casa con sus hijos e hijas y a su vez darle continuidad en la escuela a través de charlas, talleres, seminarios y coaching. ¿Qué beneficios ofrece la escuela para padres? La escuela para padres nos permite aprender de los demás. Lo más seguro es que muchas otras familias estén pasando o han pasado por situaciones similares. Este también es un espacio de crecimiento familiar. Es una puerta abierta para crear solidaridad entre las familias y la institución. Los temas que se abordan en la escuela para padres en la mayoría de los casos están dados por las instituciones y el margen de temas es limitado. Por esto es importante hacer un sondeo para ver los temas que son necesarios abordar en la escuela para padres y adecuar los talleres a las inquietudes y necesidades de los participantes. Sin embargo, es indispensable abordar los temas establecidos por la escuela. Aquí te dejamos una lista de los diversos tipos de temas que puedes abordar. 1. Reglamentos. Es fundamental que tanto padres de familia como los estudiantes conozcan el reglamento de la institución educativa a la que pertenecen. 2. Los temas que abordamos en la escuela para padres no deben ser siempre problemáticas graves. También podemos abordar cosas cotidianas, pequeños conflictos con los que lidian día a día. Por ejemplo, alimentación y actividad física, manejo de berrinches, hábitos saludables, horas de sueño, prevención de la obesidad, resolución de conflictos, redes sociales, normas y castigos, límites y autoridad, autoestima y comunicación asertiva. 3. Problemáticas graves. Prevención de las adicciones, fracaso escolar, prevención de abuso sexual, trastornos de la conducta alimentaria, factores familiares de riesgo y de protección para el consumo de drogas en adolescentes, embarazo adolescente, maltrato infantil,
violencia familiar y doméstica, trabajo infantil. La educación es una responsabilidad compartida por los estudiantes, padres y madres de familia, docentes y la institución educativa. La Escuela para Padres fomenta, promueve y desarrolla el compromiso de madres y padres en la educación formal de sus hijos. Trabajar en conjunto con ellos facilitará el aprendizaje y ayudará al éxito de los estudiantes. Como docentes debemos acercar nuestros conocimientos a cualquier persona que pueda necesitarlos. Como padres de familia, la mejor inversión que podemos hacer en la educación de nuestros hijos es pasar tiempo con ellos. Espero que esta información te haya sido de mucha utilidad. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Nos encanta. Bueno, chicos, acabamos de ver el video y evidentemente creo que ha quedado un poco más claro el tema de la importancia de la escuela de padres y la importancia también que tiene y repercute para nuestros hijos, ¿no? Entonces, como padres de familia, tenemos que considerar que evidentemente los niños pasan un proceso de aceptación y de adaptación a su propio entorno que es muy riguroso para ellos, ¿no? Así como hay niños que quizás para ellos es un poco más fácil, ¿no? Pero evidentemente la gran mayoría de los niños están en ese proceso de poder comprender el entorno, de adaptarse, de querer ser la parte más importante. Entonces es por ello que nosotros tenemos que considerar que evidentemente ayuda a la formación emocional y educativa. Muy bien, Mónica, claro, y conjuntamente de la mano con los padres de familia. Pero ¿quiénes son los principales ahí dentro del proceso de crianza positiva? Son los padres de familia, porque evidentemente el niño cuando tiene problemas llega a la escuela y esos problemas él no los sabe canalizar. ¿Y qué hace? Explota a veces con su entorno, porque no sabe canalizar esas emociones que tiene respecto a cierta problemática que pueda estar pasando dentro de su hogar. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros tenemos que saber que hay ciertas características que favorecen estas escuelas de padres, ¿sí? Como por ejemplo, que favorecen la relación entre la familia y el centro educativo. A ver, chicos, ¿por qué favorecen la relación entre la familia y el centro educativo? A ver, les leo en el chat. A ver, chicos, ¿por qué favorece la relación entre la familia y el centro educativo? A ver, acá me dice Areli, porque así están más cerca. Claro, y obviamente va a favorecer la relación entre la familia y el centro educativo, porque evidentemente el padre conoce la realidad de su hijo también en la escuela, y evidentemente la escuela conoce la realidad del niño y del hogar, y se entabla una empatía. Y al haber una empatía entre comunidad educativa y padre de familia, hay un trabajo colaborativo. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que evidentemente es de mucha importancia que nosotros podamos, por ejemplo, realizar estas escuelas de padre y que el padre participe, porque es una forma también de poder sensibilizarlo para el apoyo que va a necesitar en la crianza de sus hijos. Hay que respirar un poquito como padres y también darnos cuenta que nosotros también hemos pasado por ese proceso. Otra característica importante también es que aportan con la ayuda de la reflexión y el diálogo una base para poder cooperar y lograr de forma coherente la integración de todo el contexto educativo que influye en los docentes. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que vamos a ayudar a reflexionar mediante el diálogo. Va a haber un diálogo también más activo, más colaborativo. Entonces eso también es de gran ayuda para que el padre de familia pueda concientizar un poco el tema de la crianza positiva. Muy bien, Yasmín. Obviamente mejora la calidad de rendimiento de los niños también. Si un niño viene de un hogar
tranquilo, estable, en el cual es comprendido y valorado, evidentemente en la escuela va a tener un rendimiento escolar más tranquilo, ¿no? Entonces, ¿qué me dice Lisbeth? También colaborar para que nuestros niños estén seguros y preguntarles eh, cada vez que llegan a la escuela, cómo les fue, claro. Y evidentemente esos son puntos que nosotros podemos tratar en las escuelas de padres, ¿sí? Otro punto que también, otra característica importante es que ayudan a que se produzcan cambios de actitud en todos los sujetos que configuran la comunidad educativa. Constituyen una manera de formarse y desarrollarse también en la propia escuela. Forman parte del entendimiento entre las familias. Ayudan a una escuela que pueda transformarse de una manera más positiva. También favorece el intercambio de pareceres sobre la práctica diaria del centro educativo a través de la participación. Evidentemente, ¿no? Por ejemplo, todos los comentarios que ustedes están ahorita escribiendo en el chat son muy importantes. Y sí, definitivamente le da más confianza también a los padres de familia, porque también están conociendo de manera activa cuál es la realidad de sus niños, la realidad que están viviendo. Hoy en día la adolescencia, la primera infancia, hasta en la etapa de la educación inicial, los niños tienen una mentalidad muy diferente a la de antes, por ejemplo. Tienen muchos problemas los niños al inicial, por ejemplo. ¿Por qué les digo esto? Porque les cuesta adaptarse a un mundo donde ya todo funciona más rápido de lo normal. Y ellos, al ver que funcionan todos más rápido de lo normal, evidentemente se dan cuenta de que se sienten menos que los demás. Y así es como empieza la baja autoestima en los niños y repercute hasta la adolescencia. Entonces, si nosotros no marcamos una diferencia, tenemos que ayudar a que el niño se desarrolle a su propio ritmo, respetar su propio desarrollo, su propia evolución de aprendizaje. Y eso es algo que a veces a los padres de familia les desespera un poco. Porque, por ejemplo, yo he notado que hay padres que me preguntaban, ¿no? Eh, Miss, pero mi niño todavía no habla, todavía no sabe leer, todavía no, él quiere estar jugando solo. Entonces mi pregunta era la siguiente, señor, ¿y con quién juega el niño? ¿Lo sacan al parque? ¿Interactúa con otros niños? No, no, pero me han dicho que es autista. De frente, ¿ah? El padre, solamente porque vio un video y ya dijo, él lo considera su hijo autista. Evidentemente el autismo es una condición que hay diferentes niveles, pero tiene que ser diagnosticado por un experto. Y obviamente este experto lo evalúa todavía después de un periodo en el cual primero deja que el niño desarrolle propiamente, porque hay niños que desarrollan más lentos que otros, ¿no? Entonces, si tú me preguntas como padre de familia, que estás preocupado por tu hijo porque lo ves con ciertas condiciones o ciertas actitudes, por así decirlo, pero mi pregunta es la siguiente, señor, ¿usted lo saca a pasear? ¿Usted juega con el niño? ¿Usted habla con el bebé? ¿Usted se sienta en la mesa con él? ¿Usted interactúa con él? Me dicen, no. Entonces, chicos, les pregunto, entonces ese niño, ¿qué va a aprender? A ver, chicos, les pregunto, ¿qué va a aprender si no hay esa interacción? Va a aprender, uno, a estar solo, uno, a no querer relacionarse con nadie, dos, no va a hablar porque nadie va a hablar con él. Entonces no tiene una sugerencia de aprendizaje, no tiene una sugerencia de modelo, cómo seguir, cómo aprender. Es por eso que a los niños en la primera infancia hay que darles calidad de tiempo o tiempo de calidad. Y necesitan aprender de un entorno familiar el cual haya participación de todos. El niño no te va a responder, quizás no te va a entender, quizás no va a decir ni una palabra todavía al año y medio, pero mediante haya una comunicación no verbal, el niño va a comprender. Y evidentemente ahí te vas a dar cuenta que solamente es cuestión de una propia estimulación, de una propia interacción y que se relacione. Cuando el niño se relaciona, comienza a conocer el entorno y podemos, de alguna u otra forma, eh, por así decirlo, descartar cualquier condición. Es por eso que ahora, por ejemplo, los padres paran muy ocupados, todos, porque evidentemente
tenemos muchas responsabilidades, ¿no? Pero también tenemos que darle un poco de tiempo familiar a nuestros niños, porque los necesitan, ellos necesitan este tiempo de calidad, ¿sí? Sí, eso es muy cierto, pero siempre tenemos que buscar un espacio en el día, al menos en la noche para cenar, o en la mañana, o en la tarde, dependiendo de la condición de tiempo que tengamos. Es un sacrificio de amor, como se dice, porque evidentemente yo puedo estar muy cansada, quizás podemos estar muy cansados, pero tenemos que hacer todo lo posible para que nuestros hijos que dependen de nosotros, porque evidentemente ellos han llegado al mundo por nuestra decisión, ¿no? Eh, tengan ese tiempo y esa interacción que necesitan con su familia, sea con el papá, sea con el papá, sea con la mamá, sea con los abuelos, sea con los hermanos. Por ejemplo, les comento, yo tenía el caso de un niño que llegó a la escuela, casi 3 años y medio. El niño no hablaba ni una sola palabra, pero todo señalaba. Quería algo, claro, lo agarraba, bien independiente, ¿eh? Lo agarraba todo. Entonces nosotros estábamos pues un poco como que dudosos, ¿no? Porque según la mamá, no nos mostró nunca el informe, pero según la mamá nos dijo que el niño, le habían dicho que tenía un autismo leve, porque no hablaba ni una sola palabra. Pero yo veía que el niño pues interactuaba, ¿no? O sea, el niño como que tenía esa comunicación no verbal, ¿no? Que tú lo miras y le dices, por ejemplo, Pepito, y él te mira, ¿no? Reacciona, y tú le dices, no, mi amor, no hagas eso, y él se sienta y no lo hace. Entonces, había una comunicación. Había momentos en que sí se volteaba y quería jugar solo, ¿no? Y no quería ver a nadie. Y eran los momentos en los días, sobre todo, en los cuales él escuchaba mucho a veces discusión en su casa. Y nosotros sacamos cuenta de eso, ¿no? Porque eh, evidentemente, pues nos dimos cuenta que eran los días en los cuales la mamá decía que había pasado algunos problemas en casa. Entonces, me daba cuenta de que el niño era su forma, ¿no? De poder expresar su tristeza, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando yo me di cuenta de eso, yo dije, no, este niño, algo está pasando con él, no creo que sea eso. Señora, ¿usted trabaja todo el día? Sí, Miss, me decía. El papá también, me dice, ¿no? ¿Y ahí con quién se queda? Con su hermano. ¿Cuántos años tiene su hermano? 19, creo 20 años. Bueno, citamos al hermano. En una consulta, ¿qué haces tú cuando estás con tu hermanito? Ah, le doy el celular y que se quede ahí. ¿Y no juegas con tu hermanito? No, súper ocupado. Tengo mis clases. Sí. Ah, ya, ya, ya. ¿Y cómo come? Le dejo su comida. O sea, ni siquiera lo acompañaba a comer, ¿ah? El hermano. Entonces ahí sacamos cuentas, pues que evidentemente el niño no tenía interacción, nadie lo supervisaba, se había vuelto tan independiente el niño que me acuerdo que una vez en el aula se atoró y solito se salvó y me dio una pena terrible, pero también me dio gusto saber que había aprendido a ser autosuficiente, ¿no? Tuvimos que hacer un cambio total. Entonces, evidentemente en la mañana el tiempo se va más rápido y le aconsejé a la señora que lo cambiara en el turno tarde, ¿no? Porque la mamá entraba a trabajar como a las 9, creo, y salía como a las 6. Entonces en la tarde entran 1:30 y salían 5:45. Entonces yo le sugerí que mejor en la tarde estuviera en el colegio y que el niño mejor lo trajera en la tarde, ¿no? Entonces evidentemente yo tenía doble horario, ¿no? Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. En la mañana le dimos la posibilidad a la señora que lo traiga y el niño participe en los talleres, porque habían talleres en la escuela que habían en 2 horarios, ¿no? Y que luego ya en la hora del refrigerio, o si ella quería, se lo podía llevar, o si no, que lo dejara en la escuela, pero que me traiga su comida. Todo. Y lo hicimos con la intención de saber cómo reaccionaba el niño, ¿no? Y evidentemente hubo un cambio total. Ese niño en 2 meses comenzó a interactuar, a hablar, a conocer a sus compañeritos, ya tenía un aspecto distinto.
Hasta que la mamá me dijo misma, ha comenzado a decir, mamá, dame agua. Claro, señora, le digo, evidentemente tiene que haber un trabajo persistente con el niño. Entonces, es por esa razón que nosotros tenemos que tratar en lo posible, ¿no? De ayudarlo a esa estimulación que necesitan para que puedan desarrollar apropiadamente. A veces los chicos, ¿no? Los hermanos, hermanas, a veces están ahorita inmersos, ¿no? Con el celular, la novedad tecnológica y todo eso. Entonces, evidentemente, no los van a cuidar de manera apropiada, pero sin embargo es lo que tenemos por el momento. Entonces, nosotros conversamos con el hermano, lo hicimos sensibilizar, hicimos que participe en estos talleres de escuela de padres. Y el chico, ¿para qué? Cambió rotundamente con el hermanito, hasta lo extrañaba, de que, ay, mis, que yo en la tarde lo extraño a mi hermano. Entonces yo le digo, pero tú también tienes que cambiar, le digo, tienes que estar más familiarizado con tu hermanito, ayudarlo, le digo, en su propio desarrollo, le digo, ¿no? Comer con él, jugar con él, le digo, es un niño pequeño, le digo, tú también lo has sido, la diferencia es que tú has tenido a tu mamá con un tiempo más amplio para ti. Le dije así, ¿no? Y evidentemente, pues el chico pudo comprender. Ya cuando salieron de vacaciones, ya para el cambio de año, me acuerdo de que a veces cuando, bueno, nosotros vamos normal en vacaciones, ¿no? Ya lo veía a veces el chico con su hermanito jugando en el parque, ahí que estaba cerca del inicial donde trabajaba, ¿no? Porque vivían por ahí nomás. El niño corriendo, riéndose, entonces me dio gusto saber que hubo un cambio. Ya cuando el niño ingresó al aula de 4 años, ¿no? También me tocó con él, evidentemente había un cambio radical, ya ese niño era otro, ya era distinto, era un niño ya tranquilo. ¿Y por qué se dio esto? Porque pudimos abordar, de alguna u otra forma hemos tratado de lograr un objetivo, quizás no en todos, pero al menos con un granito de arena empezamos y vamos cambiando la perspectiva de las personas. ¿Sí? Entonces, acá me dice Verónica, me dice que tiene 2 niños y todavía usan pañal. Bueno, evidentemente a veces nosotros, por ejemplo, tenemos que tratar de estimular a nuestros niños y que aprendan poco a poco. Evidentemente también tenemos que ir viendo ciertos signos de alerta, ¿no? Que tenemos que siempre tratar de considerar. Pero también va a depender de la edad y también va a depender de que también nosotros nos demos un pequeño tiempito que a veces es necesario, ¿no? A veces poco a poco también el niño va a desarrollar apropiadamente según la seguridad que sientan, chicos, porque los niños cuando se sienten seguros de sí mismos, es ahí donde ellos empiezan a evolucionar de manera más activa. Muy bien, Lisbeth. Claro, Rosa, también el celular. Obviamente el niño tiene que aceptar que ahora el mundo es diferente, es más tecnológico. Podemos quizás ponerle su videíto, mostrarles un ratito, pero darles propiamente un celular sin control alguno, ahí sí estamos haciendo un error. Me dice Rosa que tiene una niña de 4 años, pero cuando está algo molesta, ella le comunica de lo más normal. Y eso es muy bueno, por ejemplo, porque hay una familia el cual tiene apoyo, el cual ella tiene apoyo, ¿sí? Ahora, evidentemente, por ejemplo, nosotros acá tenemos que mencionar que las escuelas de padres se centran específicamente en ofrecer o ofrecemos en cierta forma sesiones de trabajo encaminadas a 2 objetivos muy persistentes. Por un lado, centramos la parte de la educación de los hijos, función que compartimos, que comparten los padres y los docentes y auxiliares, y también eh, al mismo tiempo hay que considerar que también centramos estas escuelas de padres de familia a la propia familia como espacio básico de convivencia, definido por las personas que lo componen, ¿no? O cómo se relacionan o el contexto por el cual se sitúan. Por eso que nosotros tenemos que decir que a través de las escuelas de padres se trabajan 2 grandes facetas o ámbitos, que es la propia educación hacia el niño y la propia familia. En el ámbito educativo, nosotros vamos a proporcionar a los padres y madres estrategias, destrezas y otros recursos que le ayuden a participar y mejorar aspectos que condicionan el desarrollo de sus hijos e hijas. El crecimiento de maduración, el crecimiento de maduración, la socialización. Bueno, chicos, ¿me escuchan bien ustedes? Un dedito arriba, por favor.
Ah, ya, muy bien. Entonces debe ser Selene tu equipo. Muy bien, muchas gracias. A ver, qué otro punto vemos en el ámbito educativo? Crear un espacio donde se promueva el diálogo, la comprensión, la reflexión y el conocimiento de lo que se supone ser padre y educador también a la vez. En el ámbito de que hayan, por ejemplo, padres que sean auxiliares de educación o docentes, ¿no? Entonces, también tenemos que nosotros considerar a ese grupo de padres, porque hay que definir el papel que tiene la familia, la escuela, el marco social. A veces hay que ver que hay ciertos aspectos complementarios de la realidad de los hijos, ¿no? Que también a la vez van a ser como tus propios alumnos, porque evidentemente el padre de familia, lo que va a aprender en las escuelas de padres, va a tener que orientar y guiar a su hijo como si fuera que él está educando a su hijo. Entonces la palabra educar no solamente viene del aspecto académico, sino también del aspecto emocional, del aspecto de guía, de colaborador, de, de protector. Entonces, en cierta forma, nosotros tenemos que considerar que es como que las escuelas de padres me están enseñando a mí cómo voy a criar y voy a enseñar a mi hijo en este proceso de crianza. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro PDF. Ahora, habíamos dicho que evidentemente, por ejemplo, dentro de las escuelas de padres abordamos dos ámbitos muy importantes, que es el ámbito educativo y el ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar vamos a definir la importancia de la familia en el desarrollo de todos sus miembros, promover el diálogo y la comunicación como elementos esenciales para poder modular la convivencia familiar de manera saludable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si tenemos una problemática familiar, tenemos que sensibilizar al padre de familia que esta problemática se puede solucionar en una mesa de diálogo, con una expresión de cada uno de nosotros sin miedo a ser señalados, sin miedo a ser sometidos de repente a algún tipo de violencia, sino saber darnos cuenta que todos cometemos errores, que todos podemos mejorar en el proceso de maduración, en el proceso de desarrollo, en el proceso de aprendizaje. Entonces, evidentemente, lo primero que tenemos que considerar el padre de familia es que el niño no va a ser perfecto. El niño es un ser humano como él, también con defectos y virtudes. Y obviamente yo puedo querer lo mejor para mi hijo, pero al final de cuentas, a futuro, cuando crezca, va a ser un adulto responsable de sus propias decisiones. Entonces, lo que a mí solamente me toca entender, ¿no? Es que voy a tener que guiar a mi hijo para que él sepa cómo adaptarse al mundo que le rodea ya cuando esté más adulto, porque cuando esté más adulto va a ser una realidad muy distinta a la que es ahora para los padres de familia, ¿sí? Es por eso que nosotros como educadores, como auxiliares de educación, dentro de las escuelas de padres, por ejemplo, tenemos que considerar eso. A ver, chicos, ¿quién me escucha bien, quién no? Porque acá hay otra chica. ¿Me escuchan bien? Ya, sí me escuchan bien, debe ser la señal de algunas. Así que bueno, chicas, no puedo hacer mucho por ello. Pero sí pueden ver la grabación después, ¿sí? De repente en la partecita donde se han quedado. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que definir que el espacio familiar, ¿qué espacio familiar será el más adecuado como un lugar de encuentro y de solidaridad? Construir familias democráticas que eduquen a sus hijos en la libertad y la responsabilidad. Cuando hablamos libertad y responsabilidad, obviamente no podemos permitir el tema del libertinaje. Esas son cosas muy diferentes a la libertad. Entonces son cosas que nosotros tenemos que diferenciar y tenemos que ser muy parametrados también. Ahora, otro punto importante es ayudar a padres y madres a adaptarse a los cambios sociales. Aquí es donde yo les vengo a decir que los cambios sociales se van a dar casi siempre y en toda la vida. Por ejemplo, criar a un niño hoy en día no es igual que criar un niño hace 10 años, hace 20 años. Hay ciertos estudios que demuestran que hay ciertas formas de crianza distintas a las de antes. Es por ello que les menciono que tenemos que ser un poco abiertos a lo nuevo, también a aceptar
que hoy en día estamos en otros tiempos. Ahora estamos en tiempos un poco más tecnológicos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Más virtual, ¿no? Pero eso no quiere decir que le voy a dar a mi niño la libertad de que vea lo que quiera y de que haga lo que quiera. Al contrario, voy a tener que ser mucho más cuidadosa, porque la virtualidad de por sí me trae mucha problemática, porque evidentemente hay muchos peligros detrás de una pantalla. Entonces es por ello que yo voy a tener que adaptarme también a este cambio social que viene a ser ahora, que están muy inmersos en el tema de la virtualidad, de la tecnología, y voy a tener que participar o ser partícipe de este nuevo cambio. Y asimismo, orientar a mi hijo o a mi hija en el proceso de aprendizaje de esta tecnología, que es muy importante que la conozcan, pero también tengo que ayudar a que los padres de familia se sensibilicen un poco de los peligros que hay también en las redes sociales, en el manejo del Internet de manera eh, indiscriminada, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos que concientizar la seguridad, qué es lo que aborda la seguridad dentro de lo que viene a ser el rubro de la tecnología. Entonces, cuando hablamos de cambios sociales, no solamente hablamos de la sociedad, sino también de la moda en la que ahora los chicos están inmersos. Respetar también sus propios estilos, pero siempre considerando, pues, ¿no? Que el niño lo haga porque realmente le gusta vestirse así, o le gusta sentirse mejor así, o interactuar, o jugar aquí, jugar allá, pero todo mediante sea por un proceso de supervisión. Todo dentro del límite de lo permitido, chicos, ¿sí? Así que vamos a seguir con nuestro siguiente punto. Por ejemplo, tenemos acá beneficios de las escuelas de padres. Ya hemos considerado que las escuelas de padres cuentan con diferentes beneficios, tanto para padres y madres como para el profesorado u otro tipo de agente educativo. Entonces, algunos de los más destacados son, por ejemplo, el aprendizaje de los padres, que repercutirá mucho en el conocimiento del entorno en el cual se desarrollan sus hijos, porque voy a conocer su entorno físico, emocional, social, pedagógico. Y evidentemente este aspecto va a generar seguridad y confianza a los hijos. También voy a conocer el entorno de los hijos, ¿no? Y cómo son educados, ¿no? Cómo se producen estas mejoras en las relaciones filioparentales, cómo se estimula la autoestima positiva en los hijos. Las escuelas de padres pueden ser a su vez campañas preventivas también para problemas frecuentes en la etapa escolar, como por ejemplo el bullying, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, entre otros. Los padres se empoderan mucho porque van a aprender a tratar mejor a sus hijos, a estimular su aprendizaje y también voy a aprender a conocer a mi hijo, porque lo voy a conocer no solamente como mi hijo, sino como niño, como amigo, como compañero, lo voy a conocer en todos los aspectos, como dicen, ¿no? Los padres conocen a sus hijos como hijos, pero no como personas, no como amigo, no como primo, no como compañero. Entonces, tenemos que conocer como padres, tenemos que concientizar a los padres que conozcan a sus hijos por cómo son ellos, no solamente por la parte de que es mi hijo y punto, no, sino que como hijo, él también se va a equivocar y también tenemos que saber corregir en su momento, ¿no? Cuando mi hijo está haciendo algo incorrecto, orientarlo a que hay acciones que pueden perjudicar su desenvolvimiento de él con la vida, con su entorno, ¿sí? También me dice que un beneficio importante es que se fomenta la relación activa entre colegio y familia. La adquisición de conocimientos y herramientas para educar mejor en los padres disminuye la incomodidad de la incertidumbre y mejora la propia confianza en la autoestima. Hay algunos temas que nosotros, por ejemplo, podemos considerar dentro de las escuelas de padres, como es el proceso de socialización a través de la familia, la paternidad responsable, padres preparados, estilos y pautas educativas, introducción a la escucha activa, el desarrollo evolutivo del ser humano, infancia, pubertad y adolescencia, y este es un punto muy importante, ¿no?
La personalidad, desarrollo de componentes, esto también, las relaciones interpersonales, la formación y la educación paterna, la ayuda a los hijos en los estudios, la actitud de los padres hacia la escuela, la salud en la familia. Es un punto muy importante que nosotros tenemos que considerar como salud. Entonces, cuando nosotros elijamos el tema que vamos a tratar en la escuela de padres, tenemos que hacer una sesión de aprendizaje para este taller. Y evidentemente vamos a considerar el nombre del tema a tratar. Vamos a hacer una pequeña introducción del tema. Es la parte en donde nosotros vamos a conocer lo que los participantes saben sobre el tema, además de saber si han hecho alguna tarea asignada si es que fuera una segunda clase. Pero si fuera una primera clase, vamos a conocer primero la perspectiva del padre de familia sobre el punto que vamos a tratar y trabajar base a saberes previos. O sea, vamos a ir preguntando activamente a los padres de familia, ¿no? ¿Qué es lo que opina de cierto tema, por ejemplo? Y luego de esto vamos a desarrollar el tema en sí y vamos a desarrollarlo de la manera más activa posible, más colaborativa posible. Vamos a tener dudas y comentarios también. También va a haber una actividad experiencial. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que va a servir como refuerzo al tema del cual se ha brindado, ¿no? Y se va a hacer dependiendo si es una actividad de repente grupal, personal. Entonces va a depender también de cómo nosotros realicemos, pero esta es la estructura más conocida. Y luego vamos a hacer una pequeña evaluación para que el padre de familia pueda contestar algunas preguntas relacionadas al tema brindado. Luego vamos a dejar, si es que sea el caso, podemos dejar una tarea o algún propósito para que puedan hacer una reflexión según al punto que hemos tratado. Y el material didáctico será de acuerdo a lo que la sesión o la clase que se dé se establezca, ¿no? Entonces, en cierta manera, para esto nosotros vamos a realizar una sesión. También tenemos que considerar que vamos a realizar de repente algunas actividades que se integren trabajos en equipo. Entonces, tenemos que recordar la importancia de motivar constantemente a las personas que trabajen conjuntamente, así como designar para cada ocasión a un moderador o un encargado de cada grupo, si es que trabajamos con bastantes padres de familia. Entonces, es importante también que nosotros llevemos un registro de las observaciones que tuvimos al finalizar la sesión, porque como auxiliar de educación y partícipe del taller, voy a tener que apuntar, ¿no? ¿Qué dudas me dijo el padre de familia que tuvo? ¿Cómo lo vi el padre de familia? De repente voy a tener padres de familia que van a estar un poco fastidiados quizás con algunos temas. Y algunos se fastidian porque en cierta manera se sienten identificados con la problemática. Entonces, eso también nos va a permitir a nosotros compartir con el orientador familiar, o en este caso con el área de psicología, que esto fue lo que pasó, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar en esta mejora a los padres que han venido en esta ocasión? Entonces, ya el psicólogo o psicopedagogo encargado de repente de realizar el taller me va a decir si tengo que realizar algún cambio de dinámica o si tengo que hacer una modificación en los tiempos de trabajo. También voy a tener que incluir, además de lo ya propuesto, de repente alguna otra actividad. Y también tengo que llevar un registro de asistencia, obviamente, para que los padres también firmen esa asistencia y se comprometan a asistir. Porque evidentemente lo que yo necesito lograr es que mi padre de familia sea sensibilizado y aprenda sobre la crianza positiva y conozca un poco más a su hijo, a su hija. Se engloben juntos y puedan trabajar de manera activa para un desarrollo positivo del niño. Entonces, evidentemente, tenemos que mencionar algunas conclusiones que van a ser muy necesarias para este punto, ¿sí? Antes de mencionar estas conclusiones, voy a mandar un pequeño enlace en el MIC para que ustedes puedan responder un pequeño test de complementación de 10 preguntitas, ¿sí? Lo voy a mandar ahorita mientras que yo hablo de la conclusión y así, evidentemente, vamos a poder quizás responder a esas preguntitas y complementar el tema que hemos tratado el día de hoy, ¿sí? Un minutito, por favor. Les voy a dar
2 minutitos para que se puedan unir, chicos. Recordemos que estos test son muy importantes porque nos ayudan a complementar el tema brindado en el día, ¿sí? Entonces eso evidentemente me va a poder ayudar a comprender un poco más todo lo que he venido viendo, ¿sí? 2 minutitos, chicos, para que se puedan añadir. Luego vamos a hablar de estas conclusiones para ya dar finalizada la clase del día de hoy, ¿sí? Muy bien, chicos, veo que se están añadiendo. Nosotros tenemos que considerar que las escuelas de padres es un apoyo, es una guía hacia los padres de familia. Ustedes me dirán, Miss, pero yo cómo puedo sensibilizar a mis padres de familia. Evidentemente, la mejor forma de poder interactuar o intervenir para que el padre de familia pueda comprender la importancia de estas escuelas de padres es que evidentemente sepa que su hijo lo necesita, que su hijo necesita de un padre de familia sano emocionalmente, de una madre de familia sana, estable emocionalmente. Porque los niños padecen mucho cuando los padres de familia tienen mucha inestabilidad emocional. Y evidentemente es natural porque nadie es perfecto, chicos, pero tenemos que considerar que cuando tenemos hijos, nuestra primera responsabilidad y única responsabilidad de toda nuestra vida son nuestros hijos. Entonces, va a depender mucho de nosotros que podamos orientarlos de manera positiva, tener una crianza respetuosa con ellos y ayudarlos a que sean muy independientes, pero también muy críticos al momento de tomar decisiones a lo largo de su vida. Recordemos que la mayoría de las decisiones que tomen a lo largo de su vida va a ser en base a lo vivido, va a ser en base a lo aprendido, va a ser en base a la experiencia vivida de ellos, ¿sí? Entonces, ese es un punto muy importante que tenemos que considerar. A ver, chicos, les voy a dar a empezar ya a la actividad. Les doy unos 5 minutitos o menos, quizás. Que son preguntas sencillas y son muy directas. Así que pueden ir respondiendo ya las preguntitas, chicos. Así que mientras que nosotros vamos a ir hablando sobre este punto importante, ¿sí? Así que, chicos, tenemos que considerar la importancia, de verdad que la importancia de estas escuelas de padres, realmente muy pocas escuelas o muy pocos padres toman mucha conciencia sobre eso. Y eso es algo que debemos trabajar de manera activa desde las escuelas para poder abordar una crianza respetuosa y positiva. A ver, chicos, vamos a ver cómo vamos. Muy bien, chicos, sigamos. Todavía tenemos tiempo. Voy a mandarles el enlace también del videíto que hemos visto por por el chat para que ustedes también lo tengan como una especie de ayuda, de orientación. En conclusión, chicos, las escuelas de padres, como hemos ido viendo, requieren de la implicación activa de toda la comunidad educativa, no únicamente de los padres y madres, sino por otro lado requieren también de una programación, de una evaluación, así como de un compromiso de las personas que quieran asistir. Cuando nosotros hablamos de compromiso de personas que quieran asistir, obviamente tenemos que considerar
que el compromiso parte del padre de familia, claro está, pero también de la buena voluntad que tenga para poder asistir. Y uno de los propósitos que debe tener los padres de familia es que asistiendo a esos talleres, no voy a asistir solamente porque, ay, porque el colegio me dice que vaya. No, gracias Rosa, sino porque evidentemente necesito estar más ligado a mis hijos, necesito conocerlos, necesito saber qué necesitan de mí y qué necesito yo de ellos también. Muy bien, Lisbeth, gracias. Entonces, evidentemente tengo que conocer este proceso de aprendizaje, de crianza, es muy importante para el desarrollo de mis niños. Y en el taller de escuelas de padres va orientado a todos los niños, desde los 2, 3 años, por si acaso. Porque hay talleres en los cuales, muy bien, Areli, hay talleres en los cuales voy a poder ayudarme porque voy a conocer cómo se desarrolla, cómo crece. Gracias, Antu. Entonces, evidentemente, voy a ir dándome cuenta de la importancia de esto. Pero muy aparte, muy bien, Ney, muy aparte de todo esto, tenemos que considerar que evidentemente las sesiones propias de la escuela de padres se desarrollan en grupos de trabajo. Muy bien, Mónica, muy bien, Karim. Estos grupos de trabajo pequeños son idealmente para que la sensibilidad llegue más directa a los padres de familia. Y van a estar dirigidos por un educador, por un psicólogo, por un moderador que conozca del tema, que conozca del punto a tratar y que pueda realmente evidenciarse en el proceso del dictado de esta sesión, del dictado de este taller. Entonces, evidentemente, las escuelas de padres, ¿no? Se trata de actividades que habilitan espacios de debate, de reflexión en torno a aspectos que puedan afectar a la crianza y educación de los hijos. Finalmente, apuestan por unificar criterios educativos y por favorecer una comunicación mucho más fluida entre la escuela y la familia. Muy bien, Yasmín, Daisy. Entonces, en cierta manera, las escuelas de padres, ¿no? Son un arma muy poderosa. Muy bien, Julie, Catherine. Son un arma muy poderosa, chicos. Muy poderosa. Si nosotros como auxiliares de educación lo proponemos en nuestra escuela, observamos la problemática que existe en nuestra aula, vamos a tener una escuela muy importante, una escuela que realmente el padre de familia va a decir sí, porque yo me acuerdo que la escuela tal me brindó unos talleres de guía en la crianza de mi hijo y pude comprenderlo, porque hemos tenido definitivamente casos de padres de familia que nos han sugerido temas y que evidentemente cuando nos han sugerido temas, se ha llenado el doble de padres de lo que nosotros imaginábamos. Muy bien, Susana. Entonces, si nosotros trabajamos de manera activa con temas de vanguardia, que realmente se conozca, que afecta mucho a la sociedad y que quizás interviniendo nosotros como entes educativos podamos solucionar todos estos puntos que están afectando a toda nuestra juventud, a toda nuestra niñez, vamos a poder cambiar muchas vidas, chicas. Vamos a poder cambiar mucho la perspectiva de las personas y de la crianza. Entonces, ciertamente lo que nosotros necesitamos es saber sensibilizar y orientar a los padres de familia. Muy bien, Edith. Chicas, voy a dar por terminado el test. Muchas gracias a todos por su participación en este test de aprendizaje. Sí, quiero felicitar a todos por participar. Muchas gracias, chicos. Siempre hay que valorarnos por cada cosa nueva, ¿sí? En este proceso de aprendizaje, ayudarnos a siempre reconocernos por cada cosa nueva que aprendemos y sobre todo por aplicarlo de manera activa, colaborativa. La idea es compartir el conocimiento, chicos. La idea es sanar también mediante cada proceso de aprendizaje que tenemos. Entonces, es una forma también de sentirnos más valorados, siempre reconociendo cada propósito de aprendizaje que tenemos, ¿sí? Entonces, chicos, evidentemente las escuelas de padres tienen puntos a tratar muy específicos, pero que son básicamente de apoyo en la crianza positiva a los niños. Muy aparte de esto, también tenemos que
saber que mediante estas escuelas vamos a poder hacer que esta comunicación sea más fluida entre escuela y familia. Y la importancia es escuela y familia. ¿Y cuál es el propósito de esta comunicación fluida entre escuela y familia? Es sanar la crianza de nuestros niños, sanar la crianza de nuestros niños. Considerar, evidentemente, que una crianza segura y positiva va a traer resultados óptimos para nuestros niños, va a traer estabilidad emocional, seguridad, confianza, va a traer también una toma de decisiones correctas, porque el niño va a crecer y a lo largo de su crecimiento, de su vida, va a tener, por así decirlo, una perspectiva diferente de su propia crianza, de su propia desarrollo evolutivo, ¿sí? Bueno, chicos, el tema de hoy ha estado muy interesante, es un tema muy amplio, ¿no? Pero déjenme decirles que hemos visto, creo que la parte fundamental, hemos tratado evidentemente sobre qué son las escuelas de padres, ¿no? Qué implicancias tenemos en las escuelas de padres que tenemos que considerar, qué características también tenemos de las escuelas de padres. También hemos visto básicamente qué se centran las escuelas de padres, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar. También hemos podido ver, evidentemente, los beneficios que traen estas escuelas de padres. Y sobre todo, los temas a considerar, evidentemente, podemos tratar dentro de las escuelas de padres, según sean los casos. Esos son temas, por así decirlo, sugeridos, ¿no? Pero evidentemente tenemos que hacer los temas de talleres de padres de familia según también a la problemática que tengamos en el aula, ¿no? También hemos visto cómo vamos a hacer la estructura de la sesión. Evidentemente no hay un modelo específico, pero sí tenemos una estructura. Entonces, también tenemos las conclusiones que ya las hemos mencionado, y eso también es algo muy importante también. Bueno, chicos, esta ha sido la clase brindada el día de hoy. Yo espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica, chicos, chicas, que lo puedan también propalar, que lo puedan propalar con todos sus conocidos, que podamos siempre ser de ayudita, ¿no? Un poco a todos los que nos rodean y así sucesivamente, ¿sí? Y muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya gustado, coordinadora.